para alcanzar el éxito o poder lograr algo, pues es la suma de un montón de cosas buenas, ¿no? Que al final te da el éxito y de esa forma fue como lo fuimos haciendo en esa camada, en ese equipo sub-17. Era para nosotros una felicidad, no un miedo, no un nerviosismo, sino una felicidad poder llegar a una final soñada contra Brasil, mucho más soñado poderle ganar. Llego del Mundial, me incorporo al primer equipo de Atlas, ya de base, ya había tenido yo entrenamientos en primera edición y pues bueno, ahí fue donde ya empieza ahora sí la carrera profesional de primera división, pues es llegar y consolidarte, llegar y hacer las cosas bien y llegar y quedarte, ¿no? Hay hábitos deportivos y hay hábitos extracancha, ¿no? Como le llaman el entrenamiento invisible, pero es el que más cerca te pone de poder consolidarte y de poder mantenerte. ¿Por qué? Ese depende de ti. Hoy no te puedes dar el lujo de decir, no, yo solamente fútbol. No, es una apuesta muy grande y muy cara y muy riesgosa de irte solo por el deporte. Pero bueno, pero inconscientemente te vuelves inversionista o empresario porque quizás ya compraste la casita, ¿sí? Quizás ya le metiste al negocio de la mamá del papá. Hola activados, en este episodio me acompaña mi querido amigo Cristian Sánchez, exfutbolista profesional, entrenador y empresario. Cristian comparte cómo la mentalidad correcta, los hábitos diarios y la confianza en uno mismo pueden cambiar por completo tu historia. Prepárate para una charla llena de inspiración, aprendizaje y mentalidad ganadora. Este episodio es un recordatorio de que la mejor inversión puede ser en ti. Hablamos de sus inicios en el fútbol profesional, el cambio físico mental para llegar a la sub-17 y ser campeón del mundo, los hábitos y la disciplina que te llevan al éxito y la inversión que puedes hacer en ti mismo. Y el me jubilé a los 28 años y me tuve que reinventar. Así que escuchemos eso. Comenzamos. Cuéntanos cómo Cristian inicia en el fútbol con todo lo que conlleva. Yo empecé a jugar, ahora sí que desde niño, te hablo que como los 5 años, 4 años, mi papá me llevó a un campo de tierra a jugar con un equipito de unos cuates de él que se conocían ya desde niños, pero el papá de uno tenía equipo y bueno, ahí empecé a jugar un campito de tierra. Me gustó, se me fue dando. Después incursioné en fuerzas básicas, en un club, y bueno, de ahí me empecé a desarrollar más hasta poder dar un paso importante que fue llegar a la selección sub-17, donde ahí conseguimos algo importante en lo personal a nivel sociedad también, a nivel país. Y pues ahí fue, digamos, a grandes rasgos como se empezó a dar este tema futbolero. Muy importante, diría yo que el parteaguas donde las generaciones cambian con esa mentalidad. La verdad, que esa selección sub-17, pues, fue la primera de muchas alegrías que empezamos a tener. Cuentas un poquito ya de ahí, de hablando en el tema de la sub-17, ¿qué pasa por todos ustedes? Que esa generación fue algo maravilloso. ¿Qué cambia o cómo fue el cambio para poder llegar a ese campeonato del mundo? Realmente fue un cambio muy grande de lo que estábamos acostumbrados a entrenar, y lo digo abiertamente en los clubes, en tema de mentalidad, en tema de alimentación, en tema de trabajos de cancha, en temas de fuerza, en temas de entrenamientos, de horarios, de cantidad de entrenamientos diarios también. Entonces, te hablo de decir, entrenar un día a la semana, hora y media, 2 horas, a entrenar 3 veces al día, Sí. perdón, entrenar una vez por día, 2 horas, a entrenar 3 veces por día, 2 horas cada uno, 6 horas al final, de las 6, 7 de la mañana, después a las 12, después 5 de la tarde. Entonces, de entrada, dos, pues tema de alimentación, tres, tema de descanso, y cuatro, tema de cancha, y cinco, tema de mente, ¿no? De qué tengo en la cabeza, cómo estoy pensando, dónde me estoy visualizando, qué es lo que quiero, creo poder lograr lo que quiero o no lo creo y estoy entrenando por entrenar. Fueron muchos factores que al final, siempre lo he dicho y muchos lo saben, para alcanzar el éxito o poder lograr algo, pues es la suma de un montón de cosas buenas, ¿no? Que al final te da el éxito y de esa forma fue como lo fuimos haciendo en esa camada, en ese equipo sub-17, pues de la mano de Chucho Ramírez en su momento, que él era pues el DT y que fue el que nos ayudó y abrió el camino y la mente y muchas cosas para poder hacer esa transformación. Sí, ahí como la verdad el profe
Jesús Ramírez, cómo cambia o les imparte esa mentalidad de cambio, de que sí lo pueden lograr, sí son capaces, porque yo lo veo realmente, en México hay mucho talento. Lamentablemente, a veces la mentalidad nos va coartando ese Sí, derecho, ¿no? Cómo realmente van ganando, van ganando, van ganando, van ganando, jugando bien, sí, teniendo un cuadro de superlujo, sí. que hoy en día, pues digo, muchos tienen sus éxitos, y cómo les cambia la vida cuando llegan y van contra Brasil, que me acuerdo, digo, yo como ahora sí aficionado que Ujú. me acuerdo, cómo en el Mundial Sub-17 llegan a la final contra Brasil y, pues, creo que si mal no me acuerdo, creo que estaba Marcelo, no sé, en Brasil, o que Sí, estaba Marcelo, Anderson, estaba por ahí otro, o Rodrigo, otro que jugó en Inglaterra. Había, de esa camada de ellos, yo creo que 6, 7 jugaron en Europa. Unos con más nombre, otros con menos nombre, pero sí, y pues, la mayoría, si no es que todos ellos jugaron en primera división también en Brasil. Entonces sí, sí fue un partido, la verdad, muy, muy emotivo. Y haciendo poquito paréntesis hacia atrás, eh, recuerdo la primera concentración con Chucho, hablando del tema mental, hablando del tema de creérmela. Pues están listos para ser campeones del mundo, o sea, en la primera concentración, después de que nunca en el país se ha dado y pues nadie habla de eso. Realmente fue como un sí, de los dientes para afuera, pero realmente decías: "Ok, no le voy a decir que no al profe, ¿no?". no, si no, no me Pero vale. sí, después de todo el proceso, lo que empezamos a vivir, a entrenar, a viajar, a prepararnos, pues obviamente te vas convenciendo, ¿no? Y fue un tema que no nomás de esa primera concentración, sino del día a día con el equipo. O sea, se hablaba siempre de lo mismo y para lograr eso, obviamente, te digo, iba de la mano con mucha preparación en todos los sentidos. Llegamos a esa final, digo, fue encausado todo eso. Sí, un primer partido contra Uruguay, que sabíamos que venían de jugar ellos la final del Sudamericano contra Brasil. Sabíamos que era un equipo duro, pero creo que ese partido fue, yo lo digo, el de los más importantes del mundial. Todos son importantes, obviamente todos son finales para en un mundial, no hay ningún partido, yo así lo veo de grupos o de octavos, de cuartos, todos son finales, todos son finales. Pero yo esa primera final, como nosotros lo llamábamos contra Uruguay, pues sí fue también un aliciente para nosotros, es decir, ¿sabes qué? Pues sí podemos. O sea, Uruguay que le compitió a Brasil, que supuestamente en esas categorías y en todas las categorías Brasil siempre es referente, y Uruguay le compitió muy duro en la final del Sudamericano y nosotros poderle pasar por encima a Uruguay y jugando bien y haciendo bien las cosas, convenciendo, pues obviamente que también eso nos fue llenando de confianza, de alegría, de mentalidad, por más que también la hayamos trabajado, obviamente los resultados Sí, eso cuentan cuenta, claro. y te nutre eso que tú ya estás pensando. Entonces ese partido contra Uruguay fue muy importante para después de allí encarrilarnos y seguir por ese camino y poder llegar hasta la final contra Brasil. Y como tú lo dices, una final pues soñada, ¿no? Que recuerdo el primer entrenamiento en Lima, en el Estadio Nacional de Lima, en Perú. Antes de jugar contra Uruguay, hicimos una visualización en el centro del campo, en el círculo, donde estamos, y hay unas fotos muy padres, que estamos todos en el piso, con los ojos cerrados, visualizando, ¿no? Contra quién queríamos cerrar el mundial, que ahí lo iniciábamos y ahí lo teníamos que terminar, y contra quién queríamos que fuera. Pues obviamente el sueño de todos es darle una final a Brasil, ¿no? Por lo que representa. Al final se dio, lo visualizamos, lo trabajamos y nos la creímos, realmente. Entonces, llegamos ayer a Uruguay, el primer partido, nos toca ir a otras sedes y regresamos a jugar la final ahí contra Brasil. Al final, sabemos que mucho cuenta la mente Sí. y mucho también el trabajo que tú hagas y se dieron así las cosas. Entonces ya te imaginarás, ya para nosotros una felicidad, no un miedo, no un nerviosismo, sino una felicidad poder llegar a una final soñada contra Brasil y que al final, mucho más soñado poderle ganar. Sí, la verdad es que, digo, me pongo también a veces chinito con eso, porque cuando son campeones, pues, realmente nosotros como aficionados, pues, también nos volvemos campeones con Sí, el equipo. Y también les digo a veces a la gente, o sea, si pierden, pues, perdemos todos, si claro, ganan, pues, ganamos todos, pero, así pues, es. ganan ustedes también Sí. en mucho esfuerzo. Pero, ¿cómo de ahí parte una carrera para Cristian, futbolística? ¿Cómo lo llega a tomar? ¿Cómo, empieza su carrera ya futbolística ahora sí completa? Mira, llego del mundial,
Y obviamente me encuentro con una celebración enorme, ¿no? Ahí en la casa, su casa, tu casa, Gracias. ahí en la casa de mis papás. Y pues bueno, primero fue, te lo digo, una semana, 15 días de entrevistas, de gente, de autógrafos, de verdad, 2, 3 días sin dormir después de la final. Después me incorporo de todo eso, me incorporo al primer equipo de Atlas, ya de base, ya había tenido yo entrenamientos en primera edición, pero regreso y me incorporo de base. Y pues bueno, ahí fue donde ya empieza ahora sí la carrera profesional o de alto rendimiento o de primera división. Bueno, de alto rendimiento no, más bien de primera división en Atlas, ¿no? Que es donde ya ahora sí, pues es llegar y consolidarte, llegar y hacer las cosas bien y llegar y quedarte, ¿no? Al final sigue siendo el mismo camino, tienes que seguir haciendo el mismo esfuerzo, el mismo trabajo o más, porque realmente la gente espera más de ti. Sí. Es la realidad. Tú ya traes un nombre ganado o una trayectoria ganada o ya demostraste algo importante. Entonces, la gente no espera menos. Al final todavía éramos chavos de 16, 17 16, años que 17. todavía teníamos que trabajar y consolidarnos en primera división. En este caso yo estaba en Atlas y pues bueno, firmo contrato, llegamos a un acuerdo. Antes de eso estuve entrenando en España con Barcelona, que por temas también de papeles, visa, de trabajo, pasaportes, todo eso no logré. No era benéfico para mí quedarme en ese tiempo allá, iba a tener muy poca participación, iba a estar jugando en una filial que era segunda o tercera división y tenía que pasar 6 meses, un año para la visa, para el pasaporte y temas de esos. Entonces me regreso, firmo con Atlas y ahí es donde empiezo pues a trabajar y a buscarme un lugar. Realmente te lo digo, no fue fácil. En Atlas tuve muy poca participación. Me hubiera gustado tener más porque yo soy rojinegro, soy formado en el club. Pero bueno, al final de Orgullosamente cuentas, rojinegro. sí, al final de cuentas me tocó así y empiezo a salir a otros equipos a préstamo, donde me empiezan a dar posibilidad de jugar y es donde empiezo a consolidarme un poco en primera división. Fíjate que eso que dices, vas a España, estás ahí en Barcelona, creo que ahí, bueno, estaba todavía Giovanni, ahí estaba Estaba Giovanni, ¿no? Giovanni, estaba Busquets, ese tiempo estaba Jordi Alba, Ujú. que somos de la edad, 89. Por ahí Boyan, que Ujú. estuvo en su momento en Barcelona, ya no Sí, sí. está. Me acuerdo que el mismo Marc Rosas en ese tiempo estaba ahí en Barcelona, Sí. que jugó Sí. aquí en México, eras comentarista. Y había 2, 3 jugadores importantes que después llegaron a primera edición. Entonces también fue un roce, fue un aprendizaje, pero te digo, al final pues, hubiéramos querido quedarnos ahí y hacer carrera en España, pero bueno, fue lo que se dio, pero fue padre también la aventura. Sí, no, la verdad es que, digo, pasa siempre a veces circunstancias en el fútbol y digo, en cualquier deporte que es eso. Ya cuando estás consolidado, ahora sí, en primera división, ¿qué qué anécdota, tanto positiva o negativa, y negativa también pudieras tener en cuestión para que los jóvenes a veces tengan ese aliciente o no se desanimen, ¿no? Que pueda pasar. Sí, mira, en primera edición, y yo digo que tanto en el fútbol como en la vida diaria, obviamente en el fútbol estás rodeado de más gente y ese es el deporte más popular a nivel mundial, ¿no? Pero tanto en la vida estás tentado todos los días a un montón de cosas, ¿no? En el fútbol, pues estás tentado a que te inviten aquí, que te inviten allá, que te pidan dinero aquí, que te pidan dinero allá. Lo que te digo, a veces ellos pensando que tienes, pero a veces al final ni tienes, no, vas empezando la carrera, pero entonces sí debes de tener una base muy, muy sólida, una familia, pues ahora sí que de muchos valores, de muchos principios, de mucha disciplina, que al final también fue lo que te llevó a poder llegar a primera división. Claro. Y es lo mismo que tienes que mantener. Ahora hay muchos chavos, ahora se mueve diferente esos temas, porque ahora ya ahí juega mucho las redes sociales, ¿no? En ese tiempo pues no existía. No, Realmente te no. conocían por que iban al entrenamiento, o te veían en la tele, o porque eras el amigo del amigo y fuiste a una comida y tan tan. Sí. Ahora hay un tema más diverso que en redes sociales, pues hay 3, 4, 5, 6 redes sociales importantes y te pueden seguir y ver qué haces todo el día, Sí, ¿no? que Cómo te te va bañas. siguiendo en la Sí, vida diaria. entonces eso al final, la recomendación a la que voy con esto, con los chavos, yo a veces veo chavos y lo he dicho y lo he platicado abiertamente, chavos quizá de sub-17, sub-16, 18, 20, que a lo mejor se confunden por el tema de tener 10, 15, 30, 50,000 seguidores.
y creen que son estrellas o figuras, cuando realmente les falta mucho trabajo, mucho proceso por delante, mucho aprendizaje, mucha disciplina, muchos buenos hábitos, Sí. que yo insisto mucho con el tema de hábitos, porque creo que es fundamental, te dediques a lo que te dediques, hagas lo que hagas, el hábito bueno es importante. Y eso al final ha sido un distractor para muchos chavos creerse algo que todavía no son. Y lo digo abiertamente y pasa a nivel nacional. Obviamente que si juegas en los clubes más populares, pues es más común que la gente ya haces 2 o 3 partidos en primera en un club popular y todo el país te conoce y no Claro. sabes si metes 1 o 2 goles. No, pues ya. Entonces, eso al final te juega al revés, ¿no? Siempre y cuando no tengas bien plantados los pies en la tierra, no tengas una familia, un papá, una mamá que te diga, hey, no, esto es así. O el club mismo que te diga, esto es así. Y que tú tengas también la capacidad de asimilar lo que te dicen, porque a veces Claro. también eso te lleva a creer que tú ya eres y cuando no lo eres. Entonces, es un tema que hemos platicado mucho en tema formativo eh, en cuanto a ese tema. Y dos, pues el tema de ir colocando tu mocha o poquita lana que te va llegando para el día de mañana hacerla rendir. Sabes que también el fútbol no es una carrera para toda la vida, desgraciadamente. O sea, es una carrera, creo que se ha vuelto más corta con el paso de los años. Antes quizás había jugadores que jugaban 20 años. Sí, 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 sí. 15 años. Ahora, si juegas 10 años a un buen nivel, ganando bien, dices, estoy del otro lado. Ya estás del otro lado. Que al final de cuentas sigue sin garantizarte nada, tampoco Claro. eso, pero estás más cerca, administrándote y organizándote bien, pues de poder hacer algo a futuro. Entonces, ese es otro tema que también lo platicamos al principio, ha ido mejorando bastante, creo que hay muchas cosas que mejorar, también ese tema, pero son cositas de las que se van encontrando los chavos cuando empiezan ahí a despegar, ¿no? Pegar. Sí, la verdad es que, y lo platicamos hace rato, que cuando tocas ahora sí que la maravilla de ser jugador de primera división, los que tienen esa bendición de jugar y que te paguen por algo que de verdad aman, Así lo es. que es el fútbol. Digo, cualquier deporte, pero del fútbol para nosotros que nos gusta y nos apasiona, que te paguen, pues es una bendición. Sí. Pero sí, como cuando llegas, tocas primera división y te decía hace ratito, tienes 30, 40 amigos que no eran amigos, pero salieron de la nada. Y Conocidos, lo llamamos. conocidos, pero te empiezan a ofrecer miles de negocios, Sí. donde la verdad a veces los jóvenes, por querer decir, bueno, pues yo sigo jugando fútbol y invierto mi dinero en A y B, Sí. pues voy a seguir ganando dinero, pero como a veces son malas recomendaciones o no se meten los jóvenes un poquito más a esa educación financiera que pues va de la mano. Tú dices lo mismo, el fútbol te dura 10 años. Sí. Bien te va hoy, 12, 10, 12 años te puede durar en un buen hábito y buena forma física. Digo, tenemos un Cristiano Ronaldo que, mis respetos, Sí. hablando que él tiene la vida ya resuelta económicamente, pero con 38 años se sigue manteniendo Sigue manteniendo. impecable y son los hábitos que tú dices. Exacto. Y él podría estar en otro ya retirado si quiere. Sí, como lo llaman, ¿no? En un yate allá en las Malvinas Y bien, en la todo, sí, 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 donde quiera. Pero el tema es, el buen hábito sigue prevaleciendo. ¿Por qué los jóvenes no hacen esos buenos hábitos? Sí, al final, yo siempre he dicho en el tema deportivo también, hay hábitos deportivos y hay hábitos extracancha, ¿no? Al final, los dos van de la mano para poder tener éxito, pero siempre, como le llaman el entrenamiento invisible, que a veces dicen entrenamiento invisible, yo le llamaría hábitos extracancha. Es el que más cerca te pone, van de la mano, pero es el que más cerca te pone eh, de poder consolidarte y de poder mantenerte. ¿Por qué? Porque ese depende de ti, solo de ti. No vas a traer un guardaespaldas 24 horas para ver qué haces después de cruzar la rayita del entrenamiento, la rayita del campo de juego y decirte, come bien, descansa bien, piensa positivo, ponte a estudiar algo, ponte a leer. No existe dentro del campo si lo tienes en el día a día. Está el entrenador, el auxiliar, el preparador físico, el segundo Sí. auxiliar, el entrenador de porteros, un montón de gente ahí que te dice, haz esto, haz el otro, exígete, corre, brinca, salta, pásala bien, recorre, un montón de cosas, de técnicas, tácticas, físicas. Pero después no lo tienes y ese es el más importante porque depende de ti. Y la persona que lo logra hacer es una persona que realmente sabe lo que quiere y sabe a dónde quiere llegar. Eh, y creo que eso es lo que nos cuesta a nivel mexicanos, a nivel latino, se puede decir. Y siempre lo he dicho, creo que la única diferencia, porque siempre se habla mucho de la comparación del fútbol europeo al fútbol mexicano.
Yo creo que la única diferencia es el hábito. Yo veo jugadores mexicanos hasta con mayor condiciones técnicas, físicas, que muchos jugadores que juegan en Europa. Y yo creo que muchos que ahora están en ligas europeas te lo pueden decir, es la realidad. Hay muchos mexicanos que dicen, por supuesto que puede venir, por supuesto que puede venir. Entonces, al final, juega mucho el tema de hábitos. ¿Cómo como? ¿Qué como? ¿Cuándo como? ¿Por qué lo como? ¿Cuándo descanso? ¿Cómo descanso? ¿Dónde descanso? ¿Estudio o no estudio? ¿Cómo pienso? ¿Pienso positivo? ¿No pienso positivo? Bla, 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 un montón de cosas. Entonces, es ahí donde creo yo se debe de enfocar un poco más en el tema formativo. En el tema formativo te hablo hasta los 20, 22 años, porque creo que ya en un tema maduro empieza a ser maduro a los 24, 25 años, que quizás si lo logra hacer a más temprana edad, pues mucho mejor. Había una anécdota ahí de Messi, que siempre la platico y se la he transmitido a muchos chavos, que aunado a todas las cualidades técnicas, físicas que él ya tenía, que sabían que Sí, era muy muy fregón, fregón. él a sus 20, 18 años, él pensaba como una persona de 30. O sea, en cuestión de madurez, de todos los hábitos que te digo. Entonces, juntó eso con las cualidades que tenía y todavía sacó mucho más ventaja a todos los jugadores que eran de su edad o poquito más de su edad. Los hizo polvo y tiene haciéndolos polvo 10, 15 Sí, años, claro. es la realidad. Pero por el hábito, por la forma de pensar, por la madurez mental de cómo hacer las cosas después de la cancha. Entonces, vuelvo a lo mismo. Es lo que nos ha faltado. Se ha mejorado bastante, sí, muchísimo. Ahora yo veo muchos clubes que a todos los chavos acaban de entrenar y les dan de comer, cosa que nosotros no teníamos. A ti tocó estar también en un Sí, sí, proceso, sí. jugaste, quizás no llegaste a primera división, pero lo viviste hasta muy buena categoría. Y pues ahora se acaba el entrenamiento y ahí Y cuídate, que te cuídate. vaya bien. Si Sí. llegabas a los tacos, a las tortas, o si no comías hasta 2, 3 horas después, pues Ya, ahí nos vemos. tema, así es. Ahora no, se ha mejorado mucho en ese tema, que es un buen hábito, que le invirtieron porque saben que al final es una industria que un jugador de esos al final lo puedes vender en 8 o 10 millones de dólares y recuperas lo de 15, 20 años, Claro. ¿verdad? Entonces se dieron cuenta, pero seguimos, creo, todavía flaqueando un poco en el tema después de hábitos, de ya en casa. Ojalá se pueda mejorar por el bien del fútbol mexicano, por el bien de los chavos y que haya más jugadores conforme a ese sistema, conforme a ese proceso, pues en Europa. Sí, fíjate que ese es un buen punto de lo que mencionas, es cómo sí ha evolucionado el deporte, el fútbol en cuestión en México, donde ya los jóvenes ya les dan el alimento, ya los van preparando un poco más. Pero hay una pregunta que siempre, o me gusta tratar de hacerla, ¿te enseñan o te vas enseñando tú solo a llegar a primera división y a consolidarte? Porque, pues, no tienes a alguien que te está todos los días, sino tu mentalidad, tu positivo, todo el entorno te demuestra para consolidarte en primera división. Pero creo que también le deberían enseñar a los jóvenes el de qué pasa si llegas a primera división, esto, pero qué pasa el día de mañana que te vas a retirar. Exactamente. Creo que eso es lo más importante. Lo más importante, el qué voy a hacer después, que es la pregunta que nunca se hacen Y y es el tema que nunca tocan es o correcto. que nunca tocamos. Entonces, te preparan, sí, te preparan porque pues empiezas a entrenar a veces desde los 5 o 6 años y llegas a debutar, no sé, 17, 18, 20, 22 años, cuando muy grande ya Sí, 22, si no, no. Pero ese tema nunca lo tocan y creo que es el más importante. Ha habido personas que les tocó estar y que después no estuvieron y que tenían claro o tenían una formación distinta, una ocasión distinta, es la realidad, un hábito distinto y no estuvieron o llegaron a primera, pero son personas exitosas, personas trabajadoras, empresarios, bla, bla, bla. Y que realmente al final eso es lo importante. Futbolistas, el futbolista vas a ser 10, 15 años. Y si te va bien, 15 años hoy en día. Entonces, creo que también esa es una parte a nivel clubes, a nivel formativo que hay que tocar con los chavos, ¿no? Hay chavos que tienen toda la ilusión y les toca, pues, que les corten la carrera en tercera, segunda, cuando ellos pensaban y su familia pensaba que ya estaba en primera que división. ya él iba a llegar y que casi vivir de él y que él los mantuviera y al final dice: "Puta, ¿y ahora qué hacemos?". Por eso es importante el tema educación, no soltarlo, seguir estudiando, seguir sumándole esa parte extra cancha y llevar, yo le digo hoy fundamental, las 2 cosas, fútbol y escuela. Hoy no te puedes dar el lujo de decir: "No, yo solamente fútbol". No, es una apuesta muy grande Sí, y muy muy grande. cara y muy riesgosa, de Sí. irte solo por el deporte. Eh Creo que estaría bien un departamento
de esa información o alguna clínica, no que esté de base en el club, pero sí cada mes, cada 2 meses con los chavos, sino el tema o el departamento de psicología de los clubes, creo que también lo han ido atacando, y tanto con ellos, tanto con los padres, porque también el papá, el niño a lo mejor lo entiende, Sí. pero el papá es, no, 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 y vas a jugar y no, vamos a hacer pruebas acá y vamos a hacer pruebas allá y vamos que te vean acá papá, no, Sí, sí, sí. yo ya no quiero. Sí. Y a veces el chavo sí lo tiene claro, Y, pero el padre de familia no. sí, Y él quiere que siga jugando. Entonces, esa es otra sí, parte que también al padre de familia lo tienes que educar. sí. No nomás al hijo. Hablando en todos los sentidos. Porque hasta en el tema de alimentación, yo siempre he dicho, había de abrir clínica para padres de familia, aunque el chavo esté en sub-20 y ya sea realmente o mayor de edad. Venga, yo ocupo que usted le dé a su hijo, que se preocupe por su hijo, en que él coma esto, descanse esto y que vaya y estudie. Sí, es que yo pensé que ya estaba en sub-20 y ya podía llegar a primera división. No, sí Sí. puede, Pero pero sí, si lo hace con esto, va a llegar con una base más fuerte. Si lo hace con esto, el día de mañana que ya no pueda jugar o que ya no se le den las cosas, tiene el otro camino. Entonces vamos preparando gente para los dos caminos. Volvemos al tema de hábitos, al tema de educación. Y te repito, a veces el tema de hábitos y de tener una buena educación no radica en el tema económico de la familia, radica en el tema mental. mental Sí. de quererse superar. ¿Cuántas familias sabemos que vienen por así decir, de lo más humilde y llegan a ser exitosos por ese tema? Sí, claro. Todos lo conocemos y hay historias muy, muy buenas y muchas historias en eso. Hay gente que ya viene de buena familia, pero que también mantienen ese hábito y esa educación en base a lo que hacen. Si no, Sí, también estás acá y tienes y al final no tienes esos hábitos y así hubieras tenido, te puedes volver a caer. sí, claro. Y en base a eso lo mantienes. Es correcto. Entonces, vuelvo a insistir, es un tema a nivel sociedad, a nivel deportivo, hablando ahora de fútbol, que ojalá se pueda mejorar para tener, primero, mejores personas, mejores ciudadanos y obviamente mejores futbolistas. Fíjate, Cris, que lo que tocas es un tema medular y creo que cae siempre como anillo al dedo. La verdad es siempre tener esos puntos de alguien que tocó la cima también, pero también va de la mano con hago empresas o creo la mentalidad, el efecto emociones, porque yo a veces en unas pláticas que doy a los jóvenes les digo, lo primero es el efecto mental, Sí, después la emoción de cómo estás tú hoy en día, que te digan, exacto. Cris, ¿cómo estás hoy? Bien, ok, si estás bien, piensas positivo, irradias cosas afirmativas, Sí. y sobre eso ya te cae un efecto monetario, que es trabajas en el fútbol, te pagan, ¿y qué quieres hacer con ese dinero para invertirlo, para generarlo? Que haya personas que te vayan llevando de la mano, decir, invierte aquí, invierte allá, pero tiene un riesgo, o vamos a crear este negocio, sí, pero con este riesgo medido, Sí, o no lo hagas, o de plano es, sabes que es un riesgo muy alto, no lo hagas, sí, invierte por otro lado, invierte en ti, en tu educación, lo que tú dices. exacto. Ese dinero en vez de gastarlo en casas, en carros, que pues realmente a veces en carros no te deja nada bueno, digo, que sí tengan un carro para moverse, pero pues no en que te lo Y gastes todo en no, y lujos que en tengas eso. un carro en el tema de que te sea un servicio, ¿no? Más que un lujo, más que una mala inversión, que te sea un servicio para que te lleve a producir, Sí, a claro, entrenar, a claro. trabajar. Al final de cuentas, las cosas después se dan y si te puedes comprar un carro de 10 millones de pesos, pues que a toda madre. Sí, Pero primero, lo primero, como dice es el dicho, correcto. primero lo que deja y después lo otro, Lo que ¿verdad? sí, es correcto lo que apendejas. No, y el punto es, eso es clave porque la mejor inversión, yo que siempre les digo, es en ti. Si te preparas, si creas después algún sistema educativo, financiero, si te preparas para crear un negocio, pues tú dijiste hace ratito, ¿cómo empezaste a entrenar 3 veces por día? 2 horas, 3 veces por día. Pero generalmente en primera división se entrena una o 2 sesiones Sí, y tienes mucho tiempo libre, exacto. mucho tiempo libre. Leer, meterte a cursos. Sí, Si vas a emprender algo, innovar o meterte con un negocio, pues estudiar y aprender de ese negocio que vayas a ujú, hacerlo como joven, porque digo, pues en la vida y nos ha tocado a todos, todos hemos caído a veces en tranzas o claro. en mala inversión, Sí, en un mal negocio, quebrar algo, pero aprendes. Pero también si hoy en día tienes muchas facilidades y muchas personas como personas exitosas como tú, que vienen y les digan, no la caguen en esto, pues claro. enfóquense a hacer lo positivo, ¿no? Sí, creo que hoy te digo, hay más información, de toda, buena y mala, pero sí cuenta mucho la orientación de una persona
profesional, honesta y de confianza, ¿no? Que al final el primer apoyo siempre es la familia. Y como tú lo dices todo, y me ha pasado bastante, malas inversiones, malos préstamos de dinero, de todo. Sí, sí. Pero al final seguimos trabajando, seguimos creciendo, seguimos aprendiendo y estamos ahí. Al final estamos expuestos a todo. Como tú dices, hay inversiones de mayor, de menor riesgo y uno va aprendiendo. Ahí te agarran un chavo, eres muy ingenuo y que préstame aquí, préstame allá, qué tal negocio. Uno va aprendiendo y lo importante también es seguir trabajando y no caerte y no desmoronarte por algo que no te salió. Eso siempre lo he tenido muy, muy claro, como dicen. A veces toca puginar, aguantar, Sí, y a veces también toca disfrutar. Y cuando hay un buen momento, pues tratarlo de hacer lo más largo y prolongado que sea, ¿no? Con lo más largo y prolongado posible. Tengo un buen momento en cuanto a lo deportivo, en cuanto a lo económico, en cuanto a negocio, pues lo hago bien las cosas y lo trato de hacer lo más extenso posible, 1 año, 2 años, desde 30, 50 años, poca madre. Y cuando cae la mala, pues también tratar de solucionar apechugar, solucionar y seguir. Sí. Esto es así, al final cuenta lo mismo, el tema de mentalidad, el tema del hábito de decir, ok, me caí, me levanto, no, o sea, tiene mucho mérito y el éxito, al final de cuentas, es levantarte, no es tener los 100 millones en la cuenta, sino al final de cuentas, levantarte, ese es el éxito, o sea, qué chingón, o sea, de no tener, hizo, y de tener, se cayó y se volvió a levantar, y la vida es así, o sea, nada es una línea recta ni una línea en ascendencia toda la vida, la vida es así. Cuando te toca estar en ascendencia, pues tratar de hacerlo lo más largo posible y tratar de disfrutarlo también, porque al final se trata de eso. Todo lo que hacemos y a lo que nos dediquemos se trata de disfrutarlo, de sacarle provecho, crecer y de encontrar una parte de felicidad. No vas a ser feliz toda la vida, Sí, pero es vas correcto. haciendo momentos. Y te digo, siempre que hay un momento feliz, un momento bueno, tratar de hacerlo lo más prolongado, lo más largo y lo posible para, pues, para tener ese momento. Y después, pues volver a trabajar y volver a tratar de hacer las cosas bien. No, sí. ¿Qué pasa cuando Cristian deja el fútbol profesional? ¿Qué pasa por su mente en ese momento? Mira, a mí me toca, me toca quedar fuera de jugar fútbol profesional a los 28 años. Dejó de jugar profesional por un tema que, pues extra cancha, temas que a veces se dan con dueños de equipo y demás. Entonces, sí fue un momento de, a ver, ¿qué voy a hacer? Tengo esto, ¿qué voy a hacer? ¿En qué voy a invertir? ¿A qué me voy a dedicar? ¿No? Yo vengo de una familia que se dedican a fabricar calzado de mujer, desde hace 35 años. Mi papá, mis tíos, tengo otros tíos que se dedican a fabricar bolsa de dama también, desde hace ya muchos años. Entonces vengo de una familia trabajadora, ¿no? De una familia emprendedora, de una familia honesta, gracias a Dios, y con buenos valores. Entonces ahí yo fui viendo, fui en base al hábito que ellos hacen, en base a lo que yo tenía, pues bueno, me empecé a enrolar, hice una carrera de director técnico, porque al final es mi rama, y un día platicando con mi papá me lo dijo y no se me olvida, y me dice, mira, tu carrera es como la de un doctor. Y yo dije, no. No. Me dice, sí, te voy a decir por qué. ¿Cuántos años tienes tú dedicándote al fútbol? Tengo, pues sí, desde que empecé, desde los 6 años. Ok. Tienes casi más de 20 años en el Es fútbol. correcto. Tienes que buscar la manera, si es que te gusta, pues seguir enrolado. Prepárate. Hazte tu carrera de director técnico. Hazte ¿Quién lo o el especializa? curso de quizás de directivo, que hay varios. Me dice, ¿y tú te puedes dedicar a eso como es un doctor? Hasta el día de 40, 50, 70 años, como hay muchos entrenadores Sí, claro. Entonces, eso es una parte que siempre y cuando te prepares, no es nomás de por decir, yo jugué y ya de porque jugué voy a hacer y voy a deshacer. No, hay que volverse a preparar. Me dice, es lo mismo que los doctores. Dice, mi papá, él dice, y en mi carrera, dice, pues yo estudié, mi papá es licenciado en administración de empresas. Dice, pero yo me dediqué al calzado desde los 15 años y aquí sigo en el calzado, sigo fabricando, sigo vendiendo. Me dice, lo tuyo es lo mismo, pero tienes que buscar la manera y la preparación para poder seguir encauzado en el fútbol. Que puedes hacer otras cosas, claro. Puse un gimnasio, estuve del tema de bienes raíces también, y ahí tengo unas partes sólidas también de algunas rentas donde también obviamente pues me mantengo, pero al final me dice, tú sigues siendo ya no futbolista, pero en base a lo que tú viviste y con la Sí, claro. preparación que vas a adquirir, seguir trabajando en eso. Entonces,
cuando me dijo eso de que es como un doctor, que un doctor va a Sí, ser sí, doctor sí, toda su vida, su vida. me dijo, tú también puedes serlo, pero ya encauzado de otra manera y preparándote. Entonces, ok. Y me gustó esa parte que él me dijo porque al final tenemos la idea del futbolista, sí, 10, 15 años. Sí. Pero si haces bien las cosas, pues puedes seguir en el rubro, en la línea, Y ¿verdad? toda la vida. Exactamente. Entonces fue lo que yo empecé a hacer, me preparé, he platicado con muchos entrenadores, hice mi carrera de director técnico que dura 2 años y he tenido muy buenas bases y me ha tocado estar y me tocó estar con muy buenos entrenadores y primero que entrenadores, personas. Entonces tuve la posibilidad de aprender mucho y ahora estoy incursionando en ese tema también como auxiliar técnico de una tercera división profesional aquí en Guadalajara, en Zapopan. Y pues bueno, ahí vamos, aunado al otro tema de inversión, al otro Claro. tema de empresarial, Empresarial. ¿verdad? Pero bueno, fue una parte que mi papá me dijo y que realmente me motivó porque pienso que cuando dejas de jugar, el fútbol desapareció para ti. Sí. Y que sí, te invitan a una cascarita, te invitan a un torneo aquí, allá, en Estados Unidos, en México, partiditos ahí de todo tipo que a veces es redituable, te da una lana, pero al final no es una forma de vivir. Sí, no, no, Y no. lo debes de tener claro, ¿verdad? No es una forma de Sí, es vivir. para divertirte también y me Exacto. pagan, bueno, pues me pagan para Exacto. tal vez el viaje o cosas Exacto. así, Y ¿no? sigues estando en el medio, Sí, sigues claro. viendo los cuates de esto y lo otro, qué haces tú, qué es porque al final esto también es así, de, de, de conocidos, de tener la relación, la amistad Sí, y de estar preparado claro. para cuando se te dé una oportunidad en lo que tú busques. Entonces, eso nunca se olvida. Dice, tú vas a ser como un doctor en base a lo que tú quieras y en base a lo que tú te prepares en la línea deportiva hablando de fútbol. Claro. Pues bueno, empecé por ahí, te digo, manteniendo lo otro que ya tenía. Fíjate qué interesante porque, digo, las pláticas a veces y de verdad siempre te voy a ser agradecido de que hayas podido venir. El tema es, las pláticas son interminables con anécdotas, con Sí. todo, pero detalle medular ahí es algo muy importante. Ahorita eres auxiliar técnico de una tercera, Sí. pero esa preparación, créeme que sigue siendo joven. Apenas inicia la carrera realmente de entrenador. Así es. O sea, realmente apenas uno va arrancando, que es lo que yo les decía, o a los jóvenes también les comparto esto. Terminas tu carrera de futbolista a los 35, de 35 años más o menos los puedes terminar. Sí, Si bien sí. salen las cosas por X o Y, ya lo dijiste también, hay veces que son preponderados o inconvenientes, ¿no? Sí. Pero esa carrera de los 35 años o 34, 33 años de futbolista que tú termines, sigue siendo joven. Sí. Sigue siendo muy joven Va para saliendo emprender. apenas a la luz. Apenas va saliendo a la luz. Es como cuando volvemos, como el arquitecto, Sí. como el abogado, como el ingeniero, como El el doctor, sí. que empiezan a los 30, 35 a poder ver ¿Qué haces? lana, Sí, quizás, claro. si lo quieres decir de ese Sí, modo. sí. Y de todo lo de atrás fue aprendizaje. Es Y de ahí empiezan ellos a vivir. Vemos doctores que al final de 50, 55 años No, no, es cuando ya se realizaron. y están cobrando muy bien y todo. Entonces, Exacto. va iniciando una carrera y yo les digo que a los jóvenes que realmente el fútbol les hace madurar muy rápido a los jóvenes, porque Sí. pues no es lo mismo tener los pantalones para pararse en un estadio Azteca, en un estadio Jalisco, en un estadio de esas magnitudes grandes, con tanta gente. Claro que te hace madurar, claro que te hace tener una visión totalmente diferente, pero con eso que lo agarren como un hábito, como tú dices, y eso me queda realmente en esta plática, el hábito, como un muy buen hábito te hace llegar a una muy buena carrera deportiva y cómo lograr un efecto empresarial, porque a fin de cuentas Sí. tienes que vivir de algo, ¿no? No, claro, y te vuelves inconscientemente, de muchas maneras, empresario. Sí, O emprendedor o inversionista, porque en el largo de tu carrera, si haces una carrera de 10, 15 años, pues claro que te cayó lana, ¿no? Pues si estuve jugando 10 años, 15 años y no gané dinero. sí, Después es la toma de decisiones, después que si alguien se divorcia o algo, pues a veces le pelan toda la lana, ¿no? sí, Pero bueno, pero inconscientemente te vuelves inversionista o empresario porque quizás ya compraste la casita, sí, quizás ya le metiste al negocio de la mamá del papá. Y te vuelves inconscientemente, lo digo porque no es como que, ya me cayeron una renta de aquí. sí. De lo que yo invertí con mi papá, con mi mamá, pues ya me Ay. dijo, ¿sabes qué, hijo? Ahí te va saliendo tanto. Y el negocio ya creció. Entonces, te vuelves inconscientemente eso. Entonces, Claro. ya vas formando otra parte donde también tienes que seguirte preparando, tienes que seguir analizando, sin descuidar en ese momento que estás en plenitud el tema deportivo. Claro. El balón que queremos que nos firmes, Claro. ahorita que nos pasen una plumita, sobre todo,
Este tema del balón es significativo porque estamos haciendo todas las pláticas con, de verdad, personas totalmente excepcionales. Y al final de todas las entrevistas vamos a hacer ahí algo totalmente especial para el balón y que lo esperen. Gracias, gracias. Sí, Claro que sí. teniendo. Vamos aquí a poner la de los cheques, aunque no tengamos cheques. Es correcto ahí. Listo, ahí quedó. Excelente. Muchas Ahí está, gracias. para que todos lo vean, que quede listo. Se me lo pregunté otra vez, Ahí está. con eso. No, muchas gracias, Nacho, muchas gracias. Y también, por otro lado, también felicitarte a ti, a tu equipo de trabajo, por este espacio que da, ¿no? Sabemos que hoy en día hay muchas redes sociales, hay mucho contenido de muchos temas, de muchas cosas, y a veces es bueno y a veces malo. Creo que aquí en tu podcast y en todo lo que tú haces en tus redes sociales, felicitarte porque es contenido y te sigo, y no tampoco lo digo porque esto es aquí, ya lo habíamos hablado antes y lo he hablado con muchos cuates, es contenido de una u otra parte, pero contenido que informa y que informa bien. Entonces también felicitarlos por esa parte a ti y a todo tu equipo de trabajo. No, pues muchísimas gracias, mi querido Cristian. No te pierdas cada martes episodio nuevo del podcast de Activados con Nachito Conecta. Recuerda, comenta cuál fue tu parte favorita en este podcast. Dale clic a la campanita, suscríbete y compártelo con todos tus amigos. Así que nos vemos el próximo martes.